Eh, Buenas tardes de nuevo, muchas gracias por participar en este webinar sobre la elaboración de proyectos de intervención de counseling. Me presento, soy el counselor Héctor Rasguido y junto con Marta Mederos integramos la comisión directiva y somos los responsables del área de actualización profesional. Esta actividad es en forma conjunta con el otra área que es de acción a los socios, que está a cargo de, por ahí figuras, saluda, es Damián Cardoso. Ahí está, identifíquenlo, es el de barba, ese. Está a cargo del área de socios. Y nos acompaña también su colaborador Martín Gutiérrez. Por favor, saluda a la cámara si lo identifica la gente. Ahí está. Perfecto. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente. Y falta ahora, bueno, la estrella de la noche, que es nuestra docente a cargo, la counselor Mariana Resqui. Más de uno la debe conocer, así que vamos a dejar que ella se presente por sí misma. Estamos acá sosteniendo y facilitando esta actividad y queda a cargo el curso de Mariana Resqui. Se las presento. Gracias, Héctor. Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo soy Mariana Resqui. Muchísimas gracias a la Asociación de Counselors, a la Asociación Argentina de Counselors, por esta oportunidad que tenemos de encontrarnos hoy en la tardecita de un viernes, ¿sí? Bueno, yo soy counselor, voy a contar un poquito de mis actividades y de mi trayectoria. Yo soy counselor, me recibí en el año 2000, así que yo digo en chiste que ya cumplo la mayoría de edad como counselor, hace 21 años que soy counselor. Y hoy pensando en encontrarme con ustedes y en este espacio de la asociación, recordaba que yo me asocié a la asociación siendo estudiante, estaba en segundo año, ¿sí? Así que hace como 23 años que soy socia de la asociación. Tengo el número 454 de asociada, bajito, bajito. Y siempre para mí fue una casa, ¿sí? Mi casa profesional. Así que estoy muy, muy contenta, muy satisfecha de poder estar en este ámbito hoy. Les decía, counselor desde hace 21 años, profe, docente, algunas me deben conocer de esa tarea también, desde el año 2002, en la carrera de counseling, obviamente, y también tengo un cargo, digamos, de otro orden en la formación de counselors, pues soy coordinadora académica de la carrera de counseling en un instituto, ¿sí? Un instituto que tiene muchas otras carreras y que son carreras docentes en general, y counseling es la carrera técnica del instituto. No mucho más que contarles que soy profe de materias que tienen que ver con la formación específica, digamos, como consultoría 1, 2, ciclos vitales, y también soy profe de materias que tienen que ver más con lo que vamos a compartir hoy, y son materias que son pensamiento científico, metodología de la investigación, ¿sí? Y también tengo una materia de enfoque, ¿sí? Así que bueno, la idea es hacer una presentación de qué va esto de elaborar un proyecto de intervención, ¿sí? Yo preparé un PowerPoint, los voy a compartir, pero la idea es que voy a ir contándoles algunos aspectos de esta parte de nuestra profesión también, y vamos viendo si hay dudas o preguntas y vamos dándole lugar a eso, ¿sí? Y vamos organizándonos. Voy a compartir entonces pantalla para mostrarles. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces comenzamos, ¿sí? Tenemos un rato para compartir. Y agradezco el interés, agradezco que se hayan sumado a esta presentación, porque es el ámbito de la elaboración de proyectos, es un ámbito que hace a nuestro quehacer profesional, pero es un ámbito un poquito inexplorado hasta ahora, y es un ámbito que en principio la primera impresión que siempre me comparten cuando cuento de qué va tanto esto como investigación, pareciera que es un ámbito, un aspecto profesional un poco árido,
¿sí? Así que les agradezco el interés, siendo viernes a la tarde, noche además. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Voy a correr que los veo a ustedes. No veo la pantalla. Ahí. Bueno, como todos sabemos, egresados y estudiantes, nuestra principal tarea y en lo que nos formamos y en lo que somos profesionales especializados es en acompañar personas, ¿sí? En las circunstancias en las que estén y en los contextos diferentes en los que se mueven nuestros consultantes, ¿sí? Así que eso es importante de recordarlo, ¿sí? Porque ahora vamos a hablar de otros aspectos que no tienen que ver directamente con las personas, ¿sí? Tienen que ver más con, vamos a ver, el planificar, con la estructura, con los pasos, con las tareas, con las actividades, y pareciera que en ese derrotero que nos toca, cuando armamos un proyecto, las personas dónde están, y nos empezamos a desesperar porque es lo que nos gusta, ¿no? Estar con las personas. Y ahora vamos a hablar un poco de otras cosas. Bueno, esto ya lo saben, pero es como para recordarles que dentro de nuestras competencias profesionales está definido esto en los planes de formación. Podemos llevar a cabo acciones que tienen que ver con la promoción, con la prevención, con la investigación, ¿sí? Destinados a personas y a grupos, y ahora en un ratito nos vamos a meter un poquito con eso, y también que estamos habilitadas como profesionales para participar activamente en equipos interdisciplinarios, ¿sí? Que pueden ser de intervención, como también de investigación y de asesoramiento, ¿sí? Y también para recordar que no solo trabajamos en consultorio, en una consulta, a puerta cerrada, 1 a 1, sino que también podemos intervenir y llevar adelante proyectos que tienen que ver con los ámbitos comunitarios, los organizacionales y los institucionales, ¿sí? Y más que nada en esos ámbitos es en los que se nos presenta esta oportunidad de, vaya la redundancia, presentar proyectos, ¿sí? Cuando hacemos consulta individual, atendemos a los consultantes, recibimos a los consultantes, y no hay por detrás más que el estar presente, nada menos, ¿no? Pero estar presente y acompañando en lo que va en la vida de nuestros consultantes. Pero cuando nos acercamos a otros ámbitos, como son los comunitarios, organizacionales, empresariales, ¿sí? Ahí es donde se juega esto de, bueno, ¿cómo presento lo que tengo ganas de hacer, lo que es mi ofrecimiento, lo que son mis servicios profesionales, ¿sí? Entonces, para tener el contexto un poquito más amplio, es que por ahí vamos a ir hoy. Recién nombraba, ¿no? Consultantes y nosotros, counselors. Y de la conjunción, de la vinculación entre estos dos aspectos del que hacen a la profesión, es que surge esta mejor intervención, ¿sí? Esta idea que se nos ocurre de qué sería lo mejor para acompañar, cuál sería la mejor propuesta que yo puedo hacer para acompañar a estos consultantes, que como les decía antes, pueden ser individual, pero pueden ser parejas, pueden ser familia, pueden ser grupos, pueden ser instituciones de diverso tipo, ¿sí? Como ONGs, empresas, pymes, digamos, empresas multinacionales, empresas pyme, pueden ser instituciones educativas, pueden ser instituciones de salud, ¿sí? A mí me gusta siempre traer a la visibilidad eso, ¿sí? Porque muchas veces, y que creo que es lo que más ejercemos, es la consulta individual, pero en realidad ese es solo un ámbito y muy chiquito y recortado de todo lo que podemos hacer los counselors y las counselors. Y entonces la propuesta es que esto que yo les cuento hoy les ayude a pensar más allá del consultorio y de la consulta, ¿sí? A empezar a ampliar la mirada, si no lo hicieron ya, porque a lo mejor sí lo hicieron, y empezar yo digo, como un radar, a ver a dónde se están necesitando mis servicios, y a mí todavía no se me ocurrió que yo podía estar en ese lugar, ¿sí? Entonces, hablando de los consultantes, es esto, bueno, los consultantes nos aportan su vida, nos comparten su vida, sus motivos de consulta, y nosotros aportamos todo nuestro saber
además de nuestra persona y de nuestra presencia como personas, pero aportamos nuestro saber hacer, ¿sí? Para nombrarlo de alguna manera. El saber tiene que ver con los conocimientos más teóricos y el saber hacer tiene que ver con los conocimientos más prácticos, con los más técnicos, si se quiere, ¿sí? Y esos son justamente los conocimientos que se ponen en juego cuando elaboramos un proyecto, cuando pensamos en un proyecto. Está por detrás los conocimientos teóricos, pero en lo concreto tenemos que poder poner palabras y organizar esos conocimientos prácticos que tenemos, esas habilidades más técnicas que tenemos, ¿sí? Y desde este conocimiento profundo de nuestra profesión es que vamos a poder pensar la mejor intervención, ¿sí? Conjugándola con los conocimientos que tenemos tanto de los consultantes, potenciales beneficiarios de nuestro servicio, y de nuestros conocimientos teóricos, y algo muy importante para mí, del conocimiento del contexto de estos consultantes, ¿sí? Porque de ahí, de todo eso va a surgir cuál va a ser la mejor intervención posible para esas personas beneficiarias del proyecto que yo elaboro y que voy a presentar, pero que tienen que ver con un contexto particular, un contexto físico, digamos, geográfico, y un contexto sociohistórico, ¿sí? Que dan cuenta de qué es lo que están necesitando. Yo muchas veces, lo digo medio en broma, pero lo digo en serio, nosotros tenemos hermosas ideas, somos muy creativos y muy creativas en pensar, organizar talleres, jornadas, cursos, acompañamientos de diverso tipo, ¿no? Pero a veces eso que nosotros con tanto entusiasmo pensamos, soñamos, ¿sí? y queremos llevar adelante, a veces están un poquito desajustados con respecto a las necesidades que están teniendo esos consultantes. No es que no les sirva lo que les ofrecemos, no es que no les venga bien, pero a lo mejor hay que hacer algún ajuste en cuanto a qué es lo que exactamente están necesitando en ese momento en particular, ¿sí? La idea es compartirle los ejemplos que yo tengo de mi propio desarrollo profesional, y les cuento acá un ejemplo de algo que me sucedió que me hizo repensar hace ya muchos años, pero me llevó a investigar esto, a profundizar en cómo detectar cuáles son las necesidades reales, más allá de los motivos de consulta que nos cuenten, ¿sí? También. Hace muchos años me convocaron junto con otra counselor para trabajar en una parroquia, ¿sí? Que había un grupo de mujeres que se dedicaba a dar apoyo escolar, ¿sí? a los chicos y las chicas del barrio, ¿sí? Un barrio del conurbano bonaerense. Y entonces nos convocaron, nos pidieron que preparáramos un proyecto, a mi colega y a mí, aprobaron el proyecto, y lo que querían, lo que nos pedía quien nos convocaba, que era la parroquia, que tenía unos fondos de unos aportes que recibían, era como contraprestación del apoyo escolar que estas mujeres del barrio hacían, era que se capacitaran, ¿sí? Y que se capacitaran en esa tarea que estaban haciendo. Entonces nos convocaron para que organizáramos algunos talleres de tipo informativo, pero también como para recoger experiencias personales acerca de la etapa escolar, ¿sí? Del ciclo vital de la etapa escolar, ¿sí? Como yo soy profe de ciclos vitales, de evolutiva, en este momento me convocaron para eso. Nosotros presentamos el proyecto, fuimos. Bueno, resulta esto. ¿Por qué les cuento que fue un gran aprendizaje? Nosotros no conocíamos al grupo, ¿sí? Nosotros habíamos tratado con las personas que tomaban las decisiones, pero no con las beneficiarias directas, ¿sí? De quienes iban a recibir nuestro servicio. Cuando llegamos al lugar, conocemos a estas mujeres, y empezamos a compartir lo que habíamos propuesto, lo que nos habíamos propuesto y lo que nos habían aprobado que compartiéramos. Y resulta que estando en un grupo, era un grupo de mujeres, estando en el grupo empezamos a darnos cuenta que en ese grupo había mucho malestar entre ellas, ¿sí? Y que ese malestar que había entre ellas les impedía, les estaba obstaculizando
apropiarse de eso que estábamos nosotros compartiendo con tanto entusiasmo y que habíamos preparado, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Volvimos para atrás. Teníamos 4 encuentros previstos. El primer encuentro nos fuimos con pilas de preguntas, mucho más que respuestas, ¿sí? Acerca de qué íbamos a hacer, cómo íbamos a seguir con esto que habíamos pensado y que era tan lindo y nos entusiasmaba tanto llevar adelante. Cuando nos ponemos a compartir con mi colega, a compartir la experiencia que nos había pasado, qué habíamos detectado, qué habíamos escuchado, qué habíamos visto entre en la interacción entre ellas, era obvio que lo primero que había que atender era el malestar grupal. Era el poder escuchar qué les estaba pasando a ellas, entre ellas, para después poder hacer cualquier otra cosa que se nos ocurriera. Bueno, ahí pusimos en juego nuestros saberes también de counselors, ¿sí? Escuchando atentamente esto que estaba pasando, reformulamos el proyecto sobre la marcha, pedimos una nueva aprobación para ver si nos dejaban seguir por donde realmente habíamos detectado que teníamos que ir. Nos dijeron que sí. Y los otros 3 encuentros fue trabajar lo grupal, que se pudieran escuchar, que pudieran escuchar qué era lo que les estaba pasando, que mejoraran el clima grupal, y a partir de ahí que ellas mismas además pudieran pedir lo que necesitaban, ¿sí? No que se les ofreciera, y nosotros nos habíamos enganchado en eso, y ese fue el gran aprendizaje, no que se les ofreciera desde afuera algo que otras y otros suponían que era lo que necesitaban, ¿sí? Fue una experiencia fantástica. Piensen, realmente hace muchos años yo tenía mucha menos experiencia que ahora, muchos años menos transcurridos, de todo tipo, de profesionales y de vida también. Fue una experiencia súper, súper interesante que capitalizamos, y ahí nos dimos cuenta de esto que hoy quiero seguir compartiendo con ustedes, de lo importante que es detenernos a escuchar cuáles son las necesidades reales de estos consultantes a los que les vamos a ofrecer nuestros servicios profesionales. Entonces, siempre cuando elaboramos un proyecto de intervención, ahora vamos a ver un poquito qué es intervención, hay una pata anterior que es de conocimiento del contexto, de conocimiento de los consultantes, de recoger nuestros propios conocimientos acerca de la situación, de las temáticas. Si ahí aparecen los conocimientos teóricos, ¿sí? Si yo voy a trabajar en el ámbito de las conductas adictivas, bueno, tengo que saber de conductas adictivas. Si voy a trabajar en sexualidad, tengo que saber de sexualidad. El ámbito, el tema que elijamos, pero eso solo no es suficiente si no escuchamos cuáles son las reales necesidades de los consultantes. Porque nosotros podemos elaborar hermosos proyectos, fantásticos proyectos, pero en un papel, y que nunca después podemos llevar a la realidad, porque nos encontramos como, por ejemplo, esta situación que yo les comparto. Y el resultado es que si no lo capitalizamos, nos frustramos. En una profesión que elegimos desarrollar y que seguramente con tanto entusiasmo lo hacemos, y no está bueno frustrarnos por un desajuste, porque no es que no podamos hacer lo que tenemos ganas, pero a lo mejor hay que reajustarlo, adecuarlo, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter un poquito más en eso. Siguiente. Bueno, es esto, ¿no? Que yo les decía recién. Tenemos muchas ideas, pero ahora tenemos que empezar a pensar cómo las organizamos, porque el armado de un proyecto implica eso, ¿sí? Implica tomarse tiempo, sentarse, organizarse, empezar a priorizar, a articular, ¿sí? Saberes teóricos con saberes prácticos, ¿sí? Y algo también importante es, por un lado, el armado de proyectos tiene como 2 aspectos muy grandes. Uno que es el armado propio del proyecto, ¿sí? Con lo que vamos a llevar adelante como actividad, como intervención, ¿no? Y otro aspecto muy importante es el armado del documento que va a transmitir ese proyecto. Porque yo, de nuevo, puedo tener ideas muy interesantes y realmente potentes para ofrecer, pero si no logro transmitir de manera comprensible y clara a quien le voy a presentar ese proyecto lo que yo quiero llevar adelante, también hay ruido en el medio, hay un obstáculo en el medio, ¿sí? Que no tiene que ver ni con mis saberes profesionales, en particular, ni con mi persona,
ni con consultantes en este caso, sino que hay algo en la transmisión de lo que yo quiero llevar adelante que también hace ruido. Entonces también ese es un aspecto importante cuando pensamos proyectos, ¿sí? Es esto que yo les decía, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que vamos a ofrecer en esta conjunción entre consultante y nuestros saberes el mejor ofrecimiento, ¿sí? Tenemos que tomarnos el tiempo para pensar cuál es en esta conjunción el mejor ofrecimiento que yo desde la profesión puedo hacer, ¿sí? Y algo también importante, para mí interesante de rescatar, que en este mejor ofrecimiento es un mejor ofrecimiento específico de counseling, ¿sí? Que sea diferencial, porque finalmente quien lea nuestro proyecto va a decir, ¿por qué un counselor y no otro profesional? No sé, una trabajadora social, una psicopedagoga, o una psicóloga, o quien sea, digo, no importa la profesión, pero en ese mejor ofrecimiento tiene que estar fuertemente definido por qué un counselor o una counselor, por qué el counseling, ¿sí? Y ese es el mejor ofrecimiento desde la profesión. Yo tengo ganas de parar un poquito y verlos, porque con el Power es como que los pierdo. Así que en realidad voy a dejar de compartir pantalla y podemos hacer como un pequeño recreíto de vernos. Y si tienen alguna consulta, alguna duda o algo que les parezca hasta acá lo que les compartí, porque yo siento que en pocos minutos también transitamos bastante información. Y querría ver cómo andan y eso. Cómo les va pintando esto que les cuento. ¿Sí? ¿Me hacen así? Buenísimo. Esto me da idea de que podemos seguir, ¿sí? ¿Sí? ¿Seguimos? Vamos, entonces. Ah, está Silvana. Gracias, Sil. Bueno, seguimos entonces adelante. Es raro ver pantalla, ahora estamos mucho más acostumbrados a ver pantalla, pero igual no verlas es como una cosa que en algún momento necesito bajar. Siguiente, vamos a la siguiente. Volvemos a esto, ¿no? El armar un proyecto de intervención es una expresión técnica de una propuesta profesional, ¿sí? Que hacemos. Y ahí vamos a qué significa intervenir, porque hablamos de proyectos de intervención, ¿sí? En counseling, de counseling. Y es esto, que una vez detectado o identificado una problemática, un motivo de consulta priorizado, como veníamos diciendo, por quienes van a ser nuestros consultantes, porque todavía no lo son, en realidad, ¿sí? Son nuestros potenciales consultantes. Es llevar adelante las acciones que nos permitan solucionarlo. Acá la salvedad es en términos de lo que nosotros sabemos hacer, que es acompañar personas, no es que nosotros le vayamos a resolver el problema, ¿sí? Pero dentro de este acompañamiento que nosotros podemos ofrecer, ¿cuál va a ser la mejor manera de llevarlo adelante? ¿Sí? Acá les voy a dar un ejemplo muy concreto, que es, yo estoy detectando que esta es la necesidad. Acá tengo por lo menos como un par de decisiones que tomar, es, ¿necesito acompañarlos individualmente o necesito acompañar grupalmente esto que pasa? Sería una decisión como muy básica, pero en este tipo de decisiones es donde nos tenemos que sentarnos a pensar, ¿sí? O lo mejor sería acompañarlos en algunos momentos individualmente y en otros momentos grupalmente. Ese tipo de reflexión, que ya les digo es muy básica, después está encadenada con una serie de otras acciones, ¿sí? Entonces todas estas decisiones profesionales que yo voy tomando tienen que estar justificadas y argumentadas en por qué tomaría la decisión de individual o por qué tomaría la decisión de grupal. Y no es que a mí me guste más grupal o individual, no es que a mí me quede más cómodo grupal o individual, sino de nuevo centrarme en cuál es el mejor servicio que yo puedo ofrecer para esos consultantes en ese contexto, ¿sí? Y son decisiones profesionales que tienen que estar argumentadas y justificadas desde lo teórico, lo técnico y lo profesional. Y eso tiene que estar plasmado en el documento, ¿sí? También. Acá es donde hablamos a muchos niveles a la vez, ¿sí?
son desde lo que yo pienso, desde lo que yo recojo como información de mis potenciales consultantes, que en los proyectos se llaman beneficiarios, pero también desde la teoría, desde los marcos teóricos posibles, ¿sí? Desde el marco teórico desde el cual yo trabajo, también tengo que poder justificarlo, ¿sí? Desde los saberes técnicos, ¿sí? Que hacen el counseling. Entonces ven que de pensar en un proyecto, que es una idea, en principio, cómo cuando nos metemos tenemos que ir desmenuzándola, ¿sí? Y viendo diferentes aspectos de esa idea en principio, ¿sí? ¿Qué es diseñar un proyecto? Es elaborar una propuesta de trabajo de acuerdo a pautas y procedimientos sistemáticos centrados en el ambiente concreto en el que se van a llevar adelante. Y esto es importante, el sistemáticos, ¿sí? Porque cuando nosotros cuando hacemos consulta individual en general, y son grandes generalizaciones las que estoy haciendo ahora, pero yo sigo al consultante en su camino. No hay algo prefijado, ¿sí? Yo lo acompaño a donde necesite ir a explorar, ¿no? Hablando en términos counseling. Pero en el terreno de la elaboración de proyectos, yo tengo cosas antes que hacer, que pensar y que decidir antes de ir a acompañar a los consultantes, ¿sí? Entonces todo esto es esto que dice la pantalla, son pautas y procedimientos sistemáticos, tienen un orden, van encadenados, primero hay que hacer una cosa, después hay que hacer otra cosa, y en eso se diferencia al ir a acompañar, ¿sí? Hay toda una elaboración previa que hacer, que lleva tiempo, que a veces es ardua, que está buenísimo si se hace en equipo, porque es la retroalimentación y lo que podemos ir compartiendo con colegas o con personas que tengan otras profesiones, pero que formemos equipo, es mucho más rico, ¿sí? Se hace de muchísimo más crecimiento profesional y también seguramente va a ser, o posiblemente es un mejor ofrecimiento porque esté también atendiendo a otros aspectos. Bueno, yo les decía que era intervenir, que era pensar un proyecto, y acá, ¿qué gestionar? Que este es otro aspecto del proyecto. Porque es, una vez que yo diseñé el proyecto, llevarlo adelante, ¿sí? Y acá es donde ponemos realmente en juego nuestras habilidades profesionales en el terreno, sí, del acompañamiento a las personas, ¿sí? Todo eso otro que hicimos, de pensar, de proyectar, de escribir, de borronear, de garabatear, volverlo a presentar, volverlo a hacer, ya queda atrás y estoy llevando adelante el proyecto que pensé, que soñé, que planifiqué, ¿sí? Si algo tienen los proyectos igual de intervención es que son recursivos. ¿Sí? Yo voy para adelante con lo que planifiqué y siempre hay instancias de evaluación, ¿sí? Donde voy revisando los pasos que fui planificando, qué resultados están dando, ¿sí? Y puedo volver para atrás a repensar algunas cosas. Por ejemplo, el ejemplo que yo les di, ¿no? Nosotros íbamos con un proyecto y en realidad, después del primer encuentro, volvimos para atrás, reevaluamos a partir de la experiencia que habíamos tenido y volvimos para adelante con otro movimiento. Y finalmente, cuando terminó el proyecto, evaluamos cuando terminó la intervención, en realidad, evaluamos qué resultados habíamos obtenido. Desde nosotras profesionales, desde quien nos había pedido, porque esto también es así en los proyectos, desde quien nos había pedido que lleváramos adelante esa tarea, y también desde los beneficiarios y beneficiarias. También se evalúan quienes recibieron nuestro servicio, cómo les resultó eso que les brindamos. Así que el tema de evaluación es un tema súper importante en el desarrollo de proyectos de intervención. ¿Sí? Nos permite ir calibrando, al hacerla sistemática durante el trayecto, nos permite ir ajustando y calibrando cosas que a lo mejor no habíamos tenido en cuenta, ¿sí? Bueno, partes de un proyecto. Vamos a hacer un pantallazo. Esto que les estoy compartiendo es un pantallazo muy general. Cuando uno arma un proyecto, hay que detenerse en cada una de estas cuestiones que vamos a compartir durante el rato que nos queda, ¿sí? Pero básicamente las cuestiones claves que hay que tener en un proyecto son las siguientes. Que sea realista. Parece que es una obviedad, pero cuando lo pensamos en nuestra cabeza y cuando nos ponemos a
a conversar sobre el proyecto, cuando empezamos a leer material, acá en nuestra cabeza y en nuestras ganas se nos arma un proyecto fantástico, pero ese proyecto tiene que ser realista, tiene que poder llevarse a cabo, ¿sí? Y esto de la planificación lo que implica es lo que dice esta placa, que es eso nos permite tener en cuenta la mayor cantidad de factores posibles que puedan afectar eso que queremos llevar adelante. No vamos a poder con todo, porque no podemos adivinar circunstancias que se nos van a presentar cuando después llevemos adelante la intervención, pero sí es como un ofrecimiento como, no me sale la palabra ahora, como pautado, ¿sí? Y analizado como para que los imprevistos, controlados como la palabra, pero que para que los imprevistos sean los menores posibles. Va a haber porque trabajamos con personas, ¿sí? Entonces las circunstancias de las interacciones personales, los grupos, las personas, las circunstancias históricas, ¿sí? Van cambiando en medida que vamos llevando adelante un proyecto y pueden aparecer circunstancias que no habíamos tenido en cuenta, pero que sean las menos posibles, ¿sí? Entonces es fundamental que sea realista. Fui para atrás. Que sea medible a través del tiempo, ¿sí? Es esta otra parte que hay que ponerle ojo, porque nosotros cuando elaboramos un proyecto nos planteamos objetivos, ¿sí? Y esos objetivos en un proyecto tienen que ser muy concretos, ¿sí? Porque tenemos que saber qué resultados queremos obtener de eso que estamos brindando, y se tiene que poder medir, ¿sí? De distintas maneras, y no es el medir una nota de evaluación, ¿sí? Pero sí que si nosotros nos planteamos objetivos, tenemos que también, cuando diseñamos el proyecto, pensar cómo los vamos a medir, qué instrumentos vamos a usar para medir los efectos o los resultados de eso que estamos proponiendo. Para hacerlo más claro, porque a lo mejor les estoy tirando mucha información, es yo después de terminar una intervención, digo, llevar adelante un proyecto, a lo mejor hago una encuesta, ¿sí? Para ver qué me cuentan las personas beneficiarias de ese servicio acerca de lo que yo les ofrecí durante a lo mejor 2 meses, ¿sí? Bueno, yo esa encuesta que voy a presentar al final de la intervención, y que además, más si alguien me pide, digamos, si alguna institución o alguna organización o un tercero, por llamarlo genéricamente, me pidió que yo lleve adelante esa intervención, también voy a tener que rendir cuentas hacia ese tercero de mi intervención, ¿no? Entonces, yo voy, por ejemplo, a proponer una encuesta para finalización del servicio, para medir qué pasó desde una situación inicial hasta ese momento. Yo esa encuesta ya la tengo ya prevista antes de llevar adelante la intervención. No es que mientras voy haciendo la intervención voy pensando, bueno, al final voy a hacer una encuesta. No, cuando yo armo un proyecto de intervención, ya la encuesta está al inicio del proyecto pensada, ¿sí? Por eso les planteaba que esto es como pasos y desmenuzar una serie de momentos que los pensamos antes, ¿sí? Por eso lleva tiempo elaborar un proyecto, porque hay que pensar todas estas instancias y las instancias intermedias antes de llevarlo adelante. Por otro lado, aparece esto, que el proyecto tiene que ser flexible, porque yo estoy hablando de cosas que son muy estructuradas, ¿sí? Esto de pensar antes cómo voy a evaluarlo cuando todavía ni lo llevé a la práctica. Bueno, ahí está el interjuego entre la estructura y que sea flexible para poder dar cuenta de los imprevistos que pueden surgir y poder maniobrar con esos imprevistos, ¿sí? Y que no perdamos en esos imprevistos, que no perdamos esto que dice la placa, ¿no? Ni la esencia de lo que estamos ofreciendo, ni la especificidad. Porque si tenemos que atender a imprevistos, es fácil que nos vayamos de eje y que nos parezcan que estos imprevistos son lo más importante, lo más urgente, ¿sí? Y perdemos de vista el proyecto, ¿sí? Entonces es conjugar esta estructura que yo ya vengo trayendo, que yo ya vengo con pasos que tengo que dar, y a la vez siendo flexible para adaptarlos
A lo mejor es cambiar de momento alguna actividad que pensé, o nada demasiado drástico, a lo mejor es un poquito más profundo, pero es siempre manteniéndonos en el eje de lo que vamos proponiendo. Que sea motivador, ¿sí? Tiene que ser un proyecto que sea atractivo para las personas que lo van a llevar adelante y para las personas involucradas en el proyecto en sí. ¿Sí? Esto, a mí me entusiasma muchísimo el proyecto, pero si a las personas que me piden que lleve adelante el servicio, que me contrataron, digamos, de alguna manera, no los motiva demasiado, no les parece que sea muy interesante, o no está alineado con lo que necesitan, bueno, se nos va a hacer un poquito más cuesta arriba llevarlo adelante, ¿sí? Ni que hablar si a los beneficiarios no les interesa. Pero sí tiene que interesarles también a los que toman las decisiones, ¿sí? Porque a veces no son los mismos, ¿eh? Esto a lo mejor lo nombré ya, pero a veces los beneficiarios no son quienes nos contratan, ¿sí? A veces los beneficiarios, como pasó en el ejemplo que yo les di, era un grupo de consultantes posibles, potenciales, y a mí me contrataba otro grupo, ¿sí? Bueno, estas tres patitas, digamos, quienes me contratan, el equipo que lleva adelante la intervención y los beneficiarios, tenemos que estar alineados en algún punto en que a todos nos interese y a todos nos parezca que es importante llevarlo adelante. Que sea comprensible, ¿sí? Acá yo me anoté, porque tengo mis filminas y mis apuntes, yo ahora les estoy hablando, intento hacerlo lo más sencillo posible, lo que les quiero transmitir y con un lenguaje lo más sencillo posible, pero nosotros cuando nos metemos en el terreno de la profesión, muchas veces nos olvidamos de esto y hablamos en jerga profesional. Y decimos palabras que el resto del mundo no entiende, no termina de comprender, o que tienen otro significado, ¿sí? Muchas veces yo lo digo en broma, pero es cuando decimos te acompaño a... Te acompaño físicamente. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Sí? Es un chiste, pero es eso, el te acompaño, yo lo diría, counselor, yo diría, te acompaño a autoexplorarte, a que despliegues un proceso de desarrollo personal, el te acompaño tiene ese sentido en counseling. Pero las personas de afuera te dicen, ¿a dónde me vas a acompañar? Es un ejemplo muy sonso, pero es esto. Muchas veces naturalizamos nuestra manera de comunicarnos desde adentro de la profesión y pensamos que no se entienden, ¿sí? Y no, la verdad que tiene que ser, sin perder el lenguaje teórico y técnico, tiene que ser comprensible para las personas a las que les vamos a presentar el proyecto en principio, porque si no, allá ahí vamos al tacho de la basura el proyecto, ¿sí? Así de drástico. En principio tienen que entender lo que le estamos proponiendo y después tenemos que también poder transmitirle a las personas que van a ser nuestros beneficiarios, ¿sí? Que sea transparente, que esté explicitado cuál es nuestra orientación teórica y cuál es nuestra orientación metodológica, ¿sí? Eso en el documento es fundamental. Tenemos que dar a conocer por qué pensamos determinadas cuestiones, ¿sí? Y eso está sustentado en el marco teórico, porque de acuerdo al marco teórico es que nosotros vamos a llevar adelante determinadas acciones concretas u otras, ¿sí? Entonces eso tiene que estar explicitado, tiene que estar muy trabajado en nosotros, en nosotras, como profesionales, ¿sí? ¿Desde qué punto de vista? Porque es esto, el marco teórico nos da un punto de vista acerca de un fenómeno, ¿sí? Y hay muchas posibilidades, muchos lentes, diría yo, que nos podemos poner para observar el fenómeno. Bueno, eso tiene que estar explicitado. Yo me estoy poniendo los lentes violetas y no los amarillos, ¿sí? Porque si lo miro con los amarillos veo otras cosas también, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo claro nosotros, nosotras, y también que esté claro y explicitado en el documento. Y para eso, y eso es trabajo, porque hay que poner en palabras cosas que venimos conversando, que damos por hecho, que se sobreentienden. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un equipo interdisciplinario de investigación, y la tutora de la investigación no era counselor, venía de las ciencias exactas, pero era especialista en tutorear procesos de investigación, no de intervención, ¿sí? Bueno, fue un enorme desafío para quienes formamos parte de ese equipo interdisciplinario, porque cada palabra que decíamos, ella nos preguntaba qué queríamos decir. Nosotros estábamos trabajando en una investigación sobre las actitudes del enfoque centrado en la persona, en particular la aceptación positiva incondicional.
Y cada vez que decíamos aceptación positiva incondicional era, bueno, esperen, ¿qué quieren decir? ¿Cómo me lo explican a mí que no entiendo de qué están hablando? ¿Sí? Fue un ejercicio fabuloso, pero es eso lo que nos pide este trabajo de pensar antes. Es cómo explico esto que yo ya doy por sabido, por sentado, que son los fundamentos de lo que yo hago, ¿sí? Cotidianamente como profesional, pero que ahora necesito que se entienda. ¿Sí? Para eso está buenísimo el equipo, porque en ese ida y vuelta, en ese repreguntar que pueda hacer el otro profesional, vamos ajustando lo que queremos compartir. Bueno, que sea eficaz, ¿sí? Que se pueda poner en marcha de forma, una vez que se terminó el proceso de armado del proyecto, que se pueda llevar adelante, y esto que les decía antes, que los resultados puedan ser medibles, que sean evaluables, que el proyecto tenga esa capacidad. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla otro momentito para verlos, porque ahora cambiamos un poquito de tema, ¿sí? Y nos vamos a meter en otro terreno y quiero saber cómo andan. ¿Sí? Cómo están y que si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario, a lo mejor tienen alguna experiencia y quieren compartirla también, ¿sí? Uy, nos quedan ya 10 minutitos nomás. ¿Sí? ¿Nadie tiene ganas de compartir algo o de mandar por chat alguna consulta? Me estoy mirando yo el chat. Ahí. Ah, buenísimo. Bueno, me alegro que ser clara, porque esta es la idea, ¿sí? Es todo un ejercicio transmitir esto que es realmente es diferente a lo que llevamos adelante como profesionales en los consultorios y que tiene un lenguaje un poquito diferente y un poco árido a veces, ¿sí? Bueno, entonces sigo. Me están dando la vía para que siga. Bueno, ay, esperen que me olvidé de compartir. Ahora sí. Bueno, todo esto que les conté se puede desglosar en 10 grandes preguntas, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pantallazo general de las preguntas, pero para cuando elaboramos un proyecto de intervención, el proyecto tiene que contestar estas preguntas, ¿sí? Y para contestarlas, cada pregunta lleva su tiempo, porque ahí es donde tomamos las decisiones, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Yo se las voy a nombrar nomás. Esperen que voy a cambiar de... Ahí estamos. Primera pregunta, ¿qué se quiere hacer con eso que estamos proponiendo? ¿Sí? Tiene que ver con el tema o la naturaleza del proyecto que vamos a proponer. Entonces, la primera pregunta fundamental, ¿qué quiero hacer? Segunda pregunta, y esto está ordenado como en general se presentan los proyectos, ¿sí? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Sí? ¿Cuál es el origen de eso que yo voy a proponer? Veamos, ¿por qué se me ocurrió eso? ¿Qué estoy viendo yo para presentar esa intervención en particular? Y tiene que ver con la fundamentación también, y ahí va más a lo teórico, ¿sí? Cómo yo fundamento eso, inclusive cómo fundamento lo que estoy observando, no solo la intervención, sino cómo fundamento qué eso está haciendo para llamarlo de alguna manera un problema, ¿sí? Entonces, y esto lleva un tiempo, y dentro del proyecto lleva bastante, digamos, en términos de extensión del documento, bastante extensión del documento, ¿sí? Porque tenemos, esto que les decía antes, tenemos que explicitar una serie de categorías conceptuales, tenemos que explicitar, no sé si hablamos de las actitudes del enfoque, bueno, tendríamos que ponernos a explicitar un poquito cuáles son las actitudes, por qué el enfoque, ¿sí? Ahí hay que meterse con el marco teórico. Bueno, uy, bien. Ahí. Miren que no veo las flechitas. Bueno, el para qué también tiene que ver con los objetivos y el propósito que yo me estoy poniendo, ¿sí? ¿Para qué se quiere hacer? Esto es después lo que yo tengo que evaluar, porque acá me estoy poniendo como
bueno, vamos a ir para este lugar y no para otro, ¿sí? Que el otro no lo voy a nombrar, pero digo, vamos a ir por este caminito, vamos a ir hacia ese propósito, ¿sí? Y esto hay que tenerlo. A veces también lo que nos sucede es que estos objetivos los ponemos como muy generales y muy abstractos más que generales. Y acá, en los objetivos de un proyecto de intervención, tienen que ser muy concretos, ¿sí? Ahora, bueno, no me voy a meter en eso, pero, digamos, traía algún ejemplo para darles, pero tienen que ser, esto, digamos, si no, no los puedo medir, por ejemplo. Entonces, el objetivo general después tiene que estar desagregado, además, en objetivos más chicos, ¿sí? Que sean coherentes entre sí, porque eso también nos pasa, que a veces pensamos un objetivo general y después cuando lo queremos bajar a objetivos más particulares, vamos perdiendo el objetivo general, ¿sí? Y entonces hay que readecuarlos y ponerlos muy concretamente como pasitos, ¿sí? Que tienen que estar encadenados y que tienen que volver al objetivo general y cumplir con el objetivo general. ¿Cuánto? Esto es clave porque esta es la medición, ¿sí? ¿Qué logro yo voy a obtener haciendo esta intervención? ¿Sí? Y eso tiene que poder ser medible. A ver, hay un aspecto que no es medible, que es la experiencia de las personas, que es lo que les pasó internamente a las personas. Acá es donde decimos, no nos tenemos que olvidar de las personas cuando pensamos en los proyectos. Y eso es, algún aspecto de eso es bastante intransferible, ¿sí? Bastante difícil de que nos puedan contar. Pero de todas maneras, sí nosotros tenemos que abusar nuestra técnica, por decirlo de alguna manera, para pensar en qué instrumentos nos van a facilitar acceder a eso de alguna manera, ¿sí? Esto que yo les decía antes, puede ser que haga una encuesta, pero tengo que pensar bien qué preguntas voy a hacer en la encuesta. Puede ser una encuesta cerrada, con preguntas con sí y no, o puede ser una encuesta un poquito más abierta, donde yo dé opciones, o puedan escribir un poquito más, ¿sí? Tengo que pensar por qué optaría por una o por otra, ¿sí? ¿Qué espero que me dé ese instrumento? ¿Sí? O puede ser una entrevista, por ejemplo, ¿sí? Y puede ser mezclados distintos tipos de instrumentos, pero todo tengo que pensarlo antes para no confundirme y no presentar un instrumento que después no me va a servir para obtener el resultado que necesito obtener, ¿sí? El ejemplo es muy sonso, pero yo no puedo usar una herramienta, no sé, que está destinada, disculpen, una herramienta que está destinada a cortar para usarla como destornillador, ¿sí? Corro riesgo si hago eso, ¿sí? Entonces, si yo necesito, esto es muy sonso lo que les estoy diciendo, pero si necesito sacar un tornillo, voy a tener que buscar la herramienta adecuada para ese fin, ¿sí? En ese sentido es esto, bueno, ¿qué herramientas voy a usar para evaluar eso? ¿Dónde se va a llevar adelante? ¿Sí? Bueno, eso quizás es más sencillo, pero igual hay que pensarlo, y hay que pensarlo en macro y hay que pensarlo en micro, ¿sí? Hay que pensar en el lugar físico y después en las locaciones exactas en donde se va a llevar la actividad, porque esa actividad tiene que estar adecuada a esa disponibilidad física del ambiente, ¿no? Que tenemos. ¿Cómo se va a hacer? Quizá esta es la parte más atractiva de pensar un proyecto de intervención, ¿no? Y en donde estamos más como pez en el agua, porque son esto, las tareas, las actividades, las cuestiones que se nos ocurren, y es esto, bueno, va a ser un grupo, va a ser un grupo temático, va a ser consulta individual, es como en lo que estamos más empapados quizá, pero de todas maneras son decisiones que tenemos que tomar y tenemos que pensar qué opciones, y de esas opciones, cuál es la mejor, ¿sí? Y justificar, ¿sí? Entonces también tiene lo suyo, pero puede ser que sea la parte más entretenida desde la profesión. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Sí? ¿Qué tiempo me va a llevar? ¿Qué tiempo me va a llevar cada una de las etapas? Piensen que es un pasito tras de otro pasito, tras de otro pasito, o como una escalerita, podemos pensarlo, pero va a ser una sucesión de tareas y actividades. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me va a llevar cada una de esos aspectos que tengo que llevar adelante? Por ejemplo, en un proyecto de a lo mejor 6 semanas, supónganse, a lo mejor la primera semana no es directamente las actividades que se llevan adelante con las beneficiarias potenciales, sino justamente la toma de contexto, el conocer el lugar, y a lo mejor me lleva una semana eso. Después a lo mejor llevo adelante la actividad durante 4 semanas, y después la sexta semana es la evaluación.
Entonces yo tengo que pensar en mi presupuesto de tiempo 6 semanas, aunque la intervención en concreto se lleve solo 4, ¿sí? Pero yo necesito esa semana anterior de conocimiento y esa semana posterior de evaluación y cierre, ¿sí? Pensando en una institución, una ONG, ¿sí? ¿A quiénes va dirigido? Es esto que les decía antes. Podemos pensar que hay beneficiarios o destinatarios de los servicios que a lo mejor no coinciden con quienes nos llaman para que pensemos el proyecto. Y también hay aspectos que pensar que hay beneficiarios directos, que son las personas con las que voy a trabajar, digamos, en concreto, pero también hay que evaluar, hay que tener en el panorama, mejor dicho, qué beneficiarios indirectos hay de ese servicio. Sí, yo digo, esto que les conté de mi propuesta con el grupo de mujeres que daban apoyo escolar, ¿quiénes eran los beneficiarios indirectos de eso? Los chicos que estaban siendo acompañados, las chicas que estaban siendo acompañadas en este apoyo escolar, ¿sí? Las familias de esos chicos podríamos pensar también, ¿sí? Entonces, también tenemos que tener el panorama de, bueno, nosotros estamos trabajando con determinado grupo, pero también hay otras personas que son nuestros beneficiarios indirectos y también hay que tenerlos en cuenta porque también nos ayuda a ajustar a veces el ofrecimiento. ¿Quiénes lo van a hacer? Los recursos humanos, ¿sí? Si vamos a hacer un equipo, en general, cuando uno piensa un proyecto, lo ideal es no llevarlo adelante sola, ¿sí? Es llevarlo adelante con algún colega, con algún equipo, ¿sí? Porque como verán, hay muchas tareas en realidad que después repartir y las miradas que después tengamos acerca también de cómo fue el proceso, está buenísimo que tengamos con quién contrastarlas, porque nosotros vamos a estar dedicados a ciertas tareas y ciertas ocupaciones, tareas prácticas, ¿no? De llevar adelante un grupo, y necesitamos a lo mejor que otra persona del equipo haga las entrevistas individuales, por ejemplo. Entonces, eso tiene que pensarse antes. Y es esto, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Con qué recurso humano vamos a contar? Que hablando de recursos humanos, en términos profesionales, es quiénes van a destinar horas, y destinar horas es otro equivalente de plata, ¿sí? Porque nos tenemos que cobrar por nuestros servicios, ¿sí? Y ya me fui de plaquita porque eran los recursos financieros que también hay que preverlos con anticipación, ¿sí? ¿Con qué fondos contamos? Fondos que tienen que ver con los honorarios que nosotros vamos a cobrar como profesionales y fondos que tienen que ver a lo mejor con la compra de materiales, con la movilidad, si tenemos que trasladarnos, bueno, ahora en la virtualidad es bastante difícil esto, pero bueno, si tenemos que trasladarlos, tienen que estar contemplados. Esto que yo les decía, si el proyecto lleva 6 semanas, los honorarios no van a estar restringidos a esas 4 semanas, que son la intervención propiamente dicho. Yo tengo que poder calcular que en realidad yo voy a destinar de tiempo profesional 6 semanas, y mucho más cuando pienso el proyecto, pues son más semanas que me está llevando ese proyecto. Todo eso tiene que estar calculado, ¿sí? Para que nos vaya bien y no nos frustremos y nos sintamos que después hicimos actividades que no estaban previstas, que nos sentimos mal pagos, mal pagas, ¿sí? Todo eso merece prestarle atención. Yo me salté una plaquita en el medio, ahí, que eran los recursos materiales. Y esto también tiene que ver, por un lado, con la disponibilidad de, no sé, si necesitamos para hacer alguna actividad, materiales concretos, no sé, láminas para hacer. Bueno, también tiene que estar contemplado en los recursos financieros, ¿sí? Digo, todos están concatenados, todos están relacionados. Bueno. Entonces, estas 10 preguntas, creo que son 10 en total, las que les compartí, ¿sí? Son las que van a guiar el armado del proyecto. Yo tengo que poder responder a esas preguntas. Ahora, lo interesante de eso es que las respuestas son siempre múltiples, variadas, y ahí es donde entra la creatividad. Porque siempre para responder a alguna de estas preguntas yo tengo varias opciones. Y cuanto más creativa sea, más opciones voy a tener, y también voy a tener que tomar una decisión con respecto a eso. Pero en un proceso que parece muy estructurado, entra este enorme potencial que es la creatividad, de poder ser innovadoras, de poder pensar soluciones que hasta ahora no se nos habían ocurrido, dispositivos que hasta ahora no se nos habían ocurrido, combinar distintas maneras de acompañar a las personas, ¿sí? Entonces,
ahí es donde entra la creatividad y ya deja de ser un proceso tan estructurado y tan sistemático, ¿sí? Siempre hay estos huequitos para pensar en las respuestas, la creatividad y todo el potencial que tenemos para pensar como profesionales. Quiero ver, voy a dejar de compartir, porque quiero ver, uy, ya nos pasamos. No sé, ahí Héctor y Damián, Martín, díganme cómo hacemos, ya llegamos a las 8. Si tienen... Bien, Mariana, ¿lo manejas vos? Si querés hacer algún intercambio con los participantes o querés terminar acá, manejas vos. El horario ya lo cumplimos, pero lo podemos seguir a medida que los participantes puedan... Bueno, yo tengo un rato más si quieren, seguimos un cachito más. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces yo les quiero compartir el final de lo que había preparado y ahí sí abrir a compartir con ustedes lo que tengan ganas. Me voy a adelantar un poquito porque esto tiene que ver con el documento que ya lo nombré. Esto es fundamental para mí, con esto querría como terminar, que no hay recetas, ¿sí? Que la elaboración de cada proyecto es artesanal y a medida de nuestros consultantes, de nuestros potenciales consultantes, de los beneficiarios, que tenemos toda esta estructura de los pasos que tenemos que pensar, de cómo están relacionados unos con otros, de a dónde nos dirigen esos pasos, todo eso se planifica, pero nada sirve si no lo hacemos a la medida de las reales necesidades de los consultantes, ¿sí? Si no, el proyecto puede estar hermoso, fantástico, ser súper atractivo, pero si no lo hicimos pensando en nuestros consultantes potenciales, no, va a ser un lindo documento y horas invertidas en pensar, ¿sí? Pero se va a frustrar en la ejecución y en lo que realmente a nosotros nos gusta, que es estar con las personas y acompañar a las personas, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quiero como transmitir, que los proyectos, la elaboración de un proyecto profesional de intervención nos ayuda a ordenarnos, a organizarnos, a que sea transmitible fácilmente para las personas a las que se lo vamos a presentar, ¿sí? Pero es fundamental tomarse el tiempo, que a veces es bastante, en conocer lo más posible a nuestros potenciales beneficiarios o consultantes y al contexto donde están, ¿sí? Y poder, inclusive en la medida de lo posible, darles voz. En este ejemplo que yo les conté pasó eso, que recién la voz la tuvimos cuando fuimos, darles voz a cuáles son las reales necesidades desde ellos, ellas, ¿sí? Y la priorización de esas necesidades, porque muchas veces hay varias necesidades, podríamos pensar, varios motivos de consulta en simultáneo, más cuando pensamos que no es una persona sola con la que vamos a trabajar, que es un grupo, que es una institución, o que son familias, ¿sí? Entonces también tenemos que estar como atentas y atentos a detectar, escuchar, poder describir cuáles son las reales necesidades y cómo se priorizan esas. Bueno, ahora sí, lo que le quería transmitir fundamentalmente es eso, la idea de que la estructura no está desligada de la creatividad, que son los dos aspectos los que tenemos que tener en cuenta, y la oreja pues está siempre en los consultantes, más allá de todos estos pasos y documentos y preguntas que nos tenemos que hacer. Bueno, ¿ganas de compartir? Bueno, hola, soy Lorena de Paraná. Nada, quería saludarlos y agradecerles, fue muy bueno, muy claro. Tiene muchas formas de taller también, hemos preparado algunos talleres y tiene que ver con esto, pero está muy bien explicado. Te agradezco, Mariana, la generosidad y a la asociación también. Eso nomás, gracias. Gracias, Lorena. Vos tocaste el tema de los talleres. Claro, los talleres son las tareas. Los talleres están incluidos en los proyectos, por ejemplo, ¿sí? Esas son partes de las actividades, la modalidad taller sería una, ¿sí? Sí, claro, sí. Y eso es micro, digamos, un taller es un microproyecto, ¿sí? Que también tiene que seguir estos pasos, digamos, tenemos que poder contestar en un taller,
que ofrecemos estas mismas preguntas. ¿Sí? Puede ser un proyecto que lleve meses para una institución, o puede ser un taller y tiene que poder responder a las mismas preguntas. En chiquito, pero tiene que responderlas. ¿Sí? Gracias, Lorena. Ahí dice Silvana, pensaba al formular un proyecto la importancia de plantear objetivos generales y también específicos. Sí, claro. A veces somos pretenciosos, el tema son los costos, imaginando una empresa, sí, claro. ¿Sí? Y esto es súper importante que esté muy bien explicitado, porque ahí es donde los fondos no los ponemos nosotros, además. Tenemos que negociar muchas veces con quienes nos contratan. Entonces ahí es súper importante que esté muy detallado, muy prolijo, muy pensado. Sí, claro. Y en este sentido también, que les decía antes, ¿no? Después nos sentimos frustradas o frustrados porque no recibimos los honorarios que eran justos para todo el trabajo y el esfuerzo que hicimos también, ¿sí? Y en cuanto a lo pretencioso, me encanta esto, porque en realidad es esto. Queremos hacer todo un proyectazo de golpe. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es varias etapas, ¿sí? Un proyecto que puede ser un proyecto complejo, porque puede ser muy complejo, puede llevar un año o más tiempo, ¿sí? Pero no querer hacerlo todo de golpe, ¿sí? Presentarlo en términos de etapas, de revisiones. Esas etapas nos dan esa posibilidad también de reevaluar y plantear la segunda etapa más ajustada, ¿sí? Está buenísimo. Gracias por las palabras que están dejando en el chat. Sí, claro, y Silvana dice compartir nuestros monitoreos, nuestras evaluaciones con quienes nos contratan. Sí, ahí fundamental. ¿Sí? Algo importante que también me gustaría destacar, ya lo dije antes, es pensar estratégicamente de esta manera. Nos abre a pensar el counseling en un montón de lugares, ámbitos, situaciones diferentes a las que a lo mejor solemos pensar, ¿sí? Porque es esto, es también en chiste, pero en serio, donde hay personas podemos estar nosotros acompañándolas, sosteniéndolas, ayudándolas, facilitándolas. Y personas hay en innumerables ambientes, con muchas características diferentes. De nuevo ahí, conocer esos ambientes, conocer la temática para ofrecer la mejor intervención. ¿Sí? La clave. Mariana, quisiera hacer un comentario. Sí, claro, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Me gustó muchísimo lo que dijiste con respecto a los términos, a las palabras que utilizamos para el público común, porque, bueno, yo lo puse ahí en el chat, a veces nosotros nos critican los counselors que hablamos para nosotros mismos, ¿no? Siempre que nos vendemos entre nosotros. Y es verdad, porque usamos frases como desarrollo personal, despliegue de potencialidades, nadie entiende nada de qué estamos hablando. Y no sé, yo en todos estos años de profesión cambié como 5 veces las tarjetas, porque ibas viendo que realmente te decían, ¿y qué es? ¿Y qué es despliegue? Y al final terminé poniendo counselor, ¿no? Entonces, pero realmente es esto, ¿no? Qué importante es que tener una mirada externa que nos diga, che, no entiendo qué es eso, que no sea del palo, es muy importante. Tal cual. Y lo que vos decís es súper interesante, porque, por ejemplo, nosotros podríamos poner en los objetivos que los beneficiarios desplieguen sus potenciales. Poder ponerlo. Pero la cuestión es cómo medimos eso. ¿Qué estoy pensando cuando digo eso? ¿Qué tendría que mostrarme? ¿Cómo me mostrarían que desplegaron sus potenciales? No hay forma de medirlo. No, pero hay que ponerlo de manera, hay que a lo mejor desglosarlo y decir, bueno, no sé, mejoraron su comunicación. Claro. Por ejemplo,
digamos, entonces yo escucho que se dan cuenta mejor de lo que les pasa, que se comunican con términos más ajustados, que puedan revisar cómo van nombrando lo que les pasa, se me ocurre ahora, digo, pero es eso, yo digo, bueno, yo puedo pensar en que están desplegando sus potenciales porque se comunican mejor, y eso es mucho más concreto, ¿sí? Por ejemplo, entonces esos términos que nosotros usamos para adentro, están buenísimos que los sigamos usando. Ahora, cuando presentamos el proyecto, nos tenemos que tomar el trabajo de abrir el paquetito, digo yo, las palabras paquete, esas, desarrollo personal. Bueno, ¿qué metemos adentro de desarrollo personal? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo esto otro, esto de acá, esto que tiene que ver con los vínculos, esto que tiene que ver con la propia percepción de sí mismo, y podemos concretizarlo, y entonces se puede medir, porque yo puedo preguntarle a la persona determinadas cosas que me dan cuenta del proceso que hizo. Está buenísimo, claro. Bueno, gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Nos avisa? Bueno. De paso aclaro, les recuerdo a los que preguntaban acerca del material de esta charla, que esto se está grabando y lo vamos a subir en poquitos días a nuestro canal de YouTube. ¿Ustedes sabían que la asociación tiene un canal de YouTube? Bueno, Asociación Argentina de Counselors, así que por favor entren a YouTube, se suscriben, tocan la campanita, así cada vez que subimos algo, YouTube les anuncia que hay una novedad en nuestro canal. Así que van a tener el material perfecto y disponible. Sí, va a estar en la página web también, es decir, directamente el link, y que lo lleva al canal de YouTube, y ahí pueden ver todas las charlas que estuvimos dando, y esta va a estar primero porque es la última, así que los invitamos a que chusmen la página web de la asociación, que está muy completa. Quien habla, para los que no la conocen, es la secretaria de la asociación, miembro de la comisión directiva. Te conocemos, vas muchos, pero siempre hay, el público se renueva, no me acuerdo quién dijo eso. Bueno, por mi parte, queda entonces agradecerles muchísimo a quienes participaron hoy, hasta esta hora de un viernes, así que muchísimas gracias. Me alegro que haya resultado claro y que les haya generado ganas, espero, de meterse manos en la masa, a pensar proyectos, a soñar proyectos de desarrollo profesional. Y muchísimas gracias a la asociación por haberme convocado y haberme dado este espacio, ¿sí? Muchísimas gracias. Bien, Mariana, y a todos los que participan, les decimos, durante el mes de mayo se va a estar lanzando una capacitación realizada por Mariana Resk sobre este tema, que lo tenemos planificado en 8 clases. Así que estén atentos, vamos a publicar ese lanzamiento, y si lo desean y les parece que les puede servir, nos gustaría contar con su presencia en esa capacitación, ¿sí? Por mi parte, me queda agradecerles en nombre de la comisión directiva y por la participación, y espero que estén atentos a nuevas de estas charlas que se van a suceder, y que normalmente hay otras que las organiza ese caballero de barba que está por ahí, que se llama Damián Cardoso. Así que estén atentos a lo que sale en las redes, porque siempre hay encuentros de este tipo y también capacitaciones. Así que, por mi parte, no sé si Damián quieres decir algo. Agradecer a Mariana y a todas las personas que asistieron al encuentro de hoy. Y recordarles que mañana tenemos una charla, un encuentro a puro counseling de lenguaje no verbal en tiempos de pandemia. Así que nos veremos mañana. Agradezco nuevamente a Mariana, gracias por el amor y la paciencia y la calidez que se notó en el encuentro de hoy, explicando un tema que muchos vemos en la cursada, ¿sí? Generalmente en tercer año, en segundo año empezamos a ver sobre el tema de proyectos, pero siempre está bueno recordar aquellos puntos que son necesarios para poder aplicar más todavía la profesión en la comunidad, más allá del consultorio, ¿no? Pero digo, de llevar acciones concretas a la sociedad, y que la sociedad también entienda y comprenda que
que los counselors también son necesarios. Yo siempre digo, ¿cómo la sociedad nos va a convocar si no iluminamos nosotros la necesidad de empezar un proceso de counseling, de convocar a un grupo de counselors para tratar algún proyecto? Si no sale de nosotros tampoco se complica, ¿no? Que nos hagan, que nos conozcan. Así que muchas gracias. Les agradezco y nos vemos mañana aquellos que se hayan anotado a la charla. Gracias, Héctor. Gracias. Nada, muy bien. Gracias. Y vendas la charla de mañana, me parece bárbaro. Y a menos que quieran preguntar algo, les agradecemos y los despedimos. Hasta la próxima. Estén atentos porque habrá más novedades por acá. ¿Sí? Bueno. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, gracias. Cuídense.